Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos hablando sobre este interesante tema que es el cáncer de colon. Y bueno, Mario, ¿qué te parece si vamos hacia las cámaras que están en el asfalto tapatío para ver qué pregunta tienen nuestros televidentes? ¿Te parece? Perfecto. Continuamos. Hola, mi nombre es Dante Zapata y doctores, ¿qué tan efectivas son las pruebas de detección temprana como la colonoscopía? Bueno, Mario, creo que ya tocaste sobre la colonoscopía y una duda que tiene el público es ¿qué tan efectivo es esta prueba, realizarla? Pues vuélvenos a enfatizar lo que ya nos dijiste. Bueno, perfecto. Sí, la colonoscopía salva vidas. Si queremos arrancar con algo, con alguna frase que impacte, es la colonoscopía salva vidas. Ya hemos platicado de los factores de riesgo, de los factores que tienen más o de los pacientes que tienen más predisposición por tener algunos de los datos de alarma o algunos factores inherentes como el tabaquismo, enfermedad inflamatoria y todo esto. Pero bueno, es muy importante que a pesar de no tener síntomas, a pesar de ser un paciente sano, todo, nos realicemos la colonoscopia. Tuve la oportunidad de hacer parte de mi especialidad en Barcelona, España, y allá el sistema sanitario es muy efectivo, ¿sí? A los 40 años te llega un sobre a tu casa, el cual te dice que te vayas y te hagas una prueba de sangre oculta en heces. Si sale positivo, tienes tanto tiempo para estarte realizando una colonoscopia. A todos los pacientes, pues los exhortan, no podemos decir los obligan, pero sí los exhortan a realizarse la colonoscopia a partir de los 45 años. Si encuentran pólipos avanzados, adenomas avanzados, tumores, etcétera, etcétera, tienen aproximadamente 70 días para estarlos tratando. Tendríamos que traspolar ese tipo de sistema de salud en nuestro país o de ese tipo de prácticas adecuadas para nosotros poder tener una detección oportuna del cáncer colorectal y preventiva, ¿sí? Una cultura adecuada. Porque ha sido tanto que el cáncer cervicouterino ha disminuido tanto con respecto a los años 70, los años 80, los 90 todavía. Actualmente el cáncer cervicouterino no está ni en el top 5 de los cánceres a nivel mundial por este tipo de prevención, el Papá Nicolau. Ahora, tenemos nosotros la posibilidad de realizar o tenemos la herramienta muy, muy importante, muy relevante y sobre todo, sí es un procedimiento, digamos que invasivo, pero no es un procedimiento que tenga alto riesgo. Es un procedimiento que se hace bajo sedación, es un procedimiento que no tiene mayor molestia, que tiene un índice de complicaciones muy pequeñitos, pero que salva muchas vidas, ¿sí? Entonces, debemos de hacer la difusión extensa de esto, de sangre oculta en heces, encontrar pacientes, si llegan a nuestra consulta, fuera de la especialidad de cirugía colorectal o de gastroenterología, si llegan a nuestra consulta pacientes con datos de diarrea crónica, dolor abdominal, y estamos viendo que tiene factores de riesgo para cáncer colorectal, aunque sea pedir una sangre oculta en heces. ¿Sí? Mandar pedir un coprológico y con esto darnos cuenta de qué pacientes necesitan adelantar la colonoscopia. Todos los pacientes exhortarlos, a todos los pacientes, a todas las personas, decirles, ¿sabes qué? Con síntomas, sin síntomas, te tienes que hacer este estudio para prevención. Pacientes con familiares de primer grado con cáncer colorectal, abuelos, papás, tíos, hermanos, decirles, te lo tienes que hacer 10 años antes de la edad que se diagnosticó tu familiar. Si se diagnosticó a los 50, a los 40. Si se diagnosticó a los 45, a los 35. Si se diagnosticó después de los 50, a los 40 empezamos el escrutinio de cáncer colorectal. Y con esto vamos a tener menos casos de cáncer colorectal avanzado. Y es muy, muy importante esto, ya que si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad colorectal metastásica, las posibilidades de sobrevida que hay a 5 años es del 2%.
contra un estadio clínico 1, un estadio clínico 2, que tenemos tumores iniciales y damos un tratamiento adecuado, ya bien sea en recto, radioquimio, cirugía, o en colon, cirugía, y damos un tratamiento adecuado con una resección oncológica adecuada, puede ser por mínima invasión, puede ser por cirugía abierta, cirugía robótica, lo que sea. Si está en esos estadios, tenemos hasta 93% de sobrevida a 5 años. O sea, cambia totalmente el panorama. Totalmente. Hablar de tratamiento es hablar de toda una gama dependiendo del estadio clínico, pero hablemos de 2 escenarios clínicos, ya sea uno quirúrgico o no quirúrgico, para un paciente con un cáncer de colon. Bien, a grandes rasgos tenemos que, para el diagnóstico de cuestiones epidemiológicas, de cuestiones sintomáticas y todo esto, hablamos de cáncer colorectal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Colon y recto. Sin embargo, ya cuando tenemos un diagnóstico, ya tenemos que separar, porque el recto y el colon se tratan de maneras, digamos, muy particulares, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer de colon, en la gran mayoría de las ocasiones, cuando no es metastásico, el primer paso es cirugía, ¿sí? En cambio, en el recto, tenemos que estadificar. ¿Qué quiere decir estadificar? Yo con pruebas de imagen, pruebas histopatológicas y pruebas endoscópicas, determinar qué tan avanzado está este tema para ver cuáles son nuestras opciones terapéuticas, nuestras opciones de tratamiento. Podemos tener desde opciones transanales, que son por mínima invasión, tumores que están menos de 8 centímetros del margen anal, tumores que abarcan menos del 30% de la circunferencia del recto, menos de 3 centímetros. Nosotros ya técnicamente podemos hablar de algo que vemos en la resonancia magnética, que es la T, que es la profundidad del tumor, cuántas capas o qué capas del recto involucra en las células malignas, y si está dentro de esto, podemos hacer algo transanal. Hay una corriente y una terapéutica que sobre todo se está haciendo mucho en Brasil y en Europa, que se llama Watch and Wait. Esto es para cánceres de recto, los cuales son en estadios iniciales y el paciente ni siquiera se tiene que operar. Damos radioquimio, son protocolos bien establecidos. Tuve la oportunidad de estar en Sao Paulo haciendo cirugía robótica, y ahí tienen muy bien establecidos los protocolos de Watch and Wait, que se les da radioquimio al paciente, un seguimiento muy estrecho para no llegar a ser un procedimiento quirúrgico en el recto. Otro de nuestros escenarios es dar neoadyuvancia. La neoadyuvancia es dar radioquimioterapia y posteriormente esperar entre 8 o 12 semanas y realizar un procedimiento quirúrgico, ahora sí. Ya bien sea por cirugía robótica, cirugía laparoscópica, cirugía abierta, dependiendo el escenario, el contexto del paciente, qué tan alto está con respecto al margen anal el tumor, ¿sí? Entonces, también tenemos pacientes de cáncer de recto que están iniciales, que podemos irnos directo a una proctectomía, a un procedimiento quirúrgico de primera intención. ¿Y cuáles son los principales cambios que enfrenta un paciente después del tratamiento? Dependiendo también la porción en donde se encontraba el tumor, ¿no? El día martes operé a un paciente, una hemicolectomía derecha, localmente avanzado de colon derecho. Y pues lo primero que le adviertes al paciente es: vas a tener diarrea. ¿Por qué? Porque ya no tenemos válvula ileocecal, porque ya no tenemos el colon derecho, que se encarga mucho de la absorción de líquidos y electrolitos. Vas a tener diarrea por un periodo específico, ¿no? Esto lo podemos mitigar con dieta, podemos mitigarlo con medicamentos al principio, pero la sabiduría del cuerpo pues es infinita, ¿no? Entonces, después de un tiempo, el paciente vuelve a tener una función digestiva normal.
Cambia un poquito más en el contexto del cáncer de recto, cuando hacemos una proctectomía, a pesar de que el recto, pues bueno, es un tubito, si lo queremos ver así, de 15 centímetros de longitud, el cual tiene alrededor muchos nervios, y esto cambia y modifica así muchos de la función digestiva del paciente. Ya no tenemos ese reservorio, ya no tenemos esa retroalimentación en cuanto a al proceso de evacuación e incontinencia, pero también dependiendo qué tan alto esté el tumor, qué tanto recto quitamos, si se le dio radioterapia, quimioterapia previa al paciente, o qué técnica utilizamos para reconstruir esto. Pero también tenemos alternativas farmacológicas, de medidas higiénico-dietéticas, terapia de piso pélvico, que es algo muy de mucho peso en estos pacientes, que les regresa una función prácticamente normal después de esto. Y pues bueno, como siempre, primero va la vida, el resultado oncológico, después la función y después la estética. Entonces, sí es quedar muy claro con el paciente, vas a tener estos cambios posteriores, los cuales van a mejorar. Por ejemplo, hay algo que se llama síndrome de resección anterior baja del recto, cuando quitamos recto, que dura 18 meses en adaptarse al cuerpo. Como quedan 18 meses, así va a ser el resto de la vida del paciente, pero siempre y cuando tenemos una comunicación clara con el paciente y pues bueno, hacer mucho énfasis en que lo primero que tenemos que garantizar es el resultado oncológico. Totalmente. Pues muchas gracias, Mario, por Gracias. acompañarnos. Te invito a que vayamos del otro lado del estudio con Lalo Castillo. Continuamos.